Pero él, para que pueda funcionar, tiene varias piezas y cada una de las piezas tiene sus propiedades. ¿No está? ¿Qué hago acá? Ustedes ven la pizarra, chicos. Solo veo un fantasma hablando, profesor. Sí, un fantasma, ¿verdad? Mm. No sé nomás Está desfocado. cómo puedo hacer para aclarar, porque no tiene cómo regular ese, ¿eh? Creo que la camarita tiene para regular allí, dando la vuelta, algo así. Acá por ahí, no. Creo que no es este. Pues sí. ¿Mm? Que estoy perdiendo. ¿Eh? Vos, estas son técnicas informáticas, son. ¿Cómo se hace esto? Sí, ella estudiaba BTI. Ah, no, bocho. Yo sí, ya, yo siempre le decía a usted, digo, una computadora tiene que armar y desarmar. Ay, profe, ya está a punto. Mm, Ya, profe. ahí parece que está mejor, ¿verdad? Sí, un poquito más cerca Sí. la pizarra, profe. Ahí está mejor. Ahí sí, sí. Y llámase. Ahora está mejor, ¿sabes? No. Bueno, hay dos elementos que vamos a estudiar. Uno, que es lo que llamamos gradiente. Gradiente. ¿Cómo habíamos conceptualizado nosotros en la clase anterior gradiente? Ahora ven mejor ustedes la clase del virtual, ¿verdad? Sí, señor, se ve mejor. Pero si pudiese acercar un poco más tu cámara, se veía tu dibujito. Eso, perfecto, profe. Perfecto. Ahora, conceptualizamos gradiente. ¿Qué era gradiente, chicos? Yo le mandé a escribir usted en su cuaderno allí. Es una cantidad, es una magnitud, es algo de medir. ¿Se encontraron? Entonces, gradiente, estamos refiriéndonos a lo que es cantidad, a una magnitud. Y el fenómeno que ocurre alrededor de la membrana celular es a razón del gradiente o a razón de cuánto. Hay dos tipos de gradiente que estudiamos en esta parte. La primera, que es lo que le llamamos gradiente químico. Gradiente químico. Y la segunda parte es el gradiente eléctrico. Y que juntos los dos va a producirnos el gradiente electro electroquímico. ¿Estamos bien? ¿Mm? Entonces, gradiente se refiere a cantidad, cuánto, una magnitud, algo que yo puedo medir, por un lado. Por otro lado, ese gradiente se refiere, en el caso de lo que estamos estudiando, en dos conceptos. Uno que se llama gradiente químico y el otro que se llama gradiente eléctrico. Y la suma de los efectos de los dos va a producirnos lo que se llama gradiente electroquímico. ¿Está? Perfecto, seguimos. Cuando hablamos de gradiente químico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando la presencia de elementos químicos.
Presencia, o sea, hay elementos químicos. ¿Cuánto hay de elementos químicos? ¿Cuáles elementos químicos? Por ejemplo, yo puedo tener yo puedo tener sí, o sea, calcio, ¿sí? Yo puedo tener magnesio, ¿estamos? Yo puedo tener también, puedo tener también puedo tener y puedo tener nuestra cabeza está así. ¿Qué yo puedo tener entonces? Yo puedo tener, punto de vista químico, yo puedo tener a los iones. Iones. Estos son iones. ¿Eh? Bromo. Bromo. Los iones, que son dos tipos, ¿verdad? Ustedes estudiaron en química. ¿Sí? Algunos se llaman cationes y otros se llaman aniones. Muy bien. Entonces, yo mirando acá, puedo preguntarle a ustedes, ¿quién para ustedes son los cationes y quiénes son los aniones? Online. ¿Cómo se dice, Ina? Vamos a acudir a los universitarios. Tenemos un programa que había un programa que decía así. La consulta universitaria. Ten derecho a consulta universitaria. Bueno, entonces, estos son elementos químicos. Los iones son cationes, que son los metales. Aniones, que son los no metales. Y ahí, pero, ¿qué significa eso? Es que los cationes tienen carga eléctrica positiva. Y los aniones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, estos son cationes, son cation, y estos son anión. ¿Estamos? ¿Qué elemento yo tengo acá? Sodio, que es un metal alcalino. Potasio, que es un metal alcalino, del grupo 1 de la tabla periódica. Calcio, metal alcalinos térreos. Metal alcalinos térreos. Tiene número de oxidación 2. ¿Y el, y Lembra. y el cloruro y el bicarbonato, profe? O sea, bicarbonato, digo. Magnesio tiene 2, que es un metal alcalino. Acá tengo los no metales. Tengo el cloro, que es un halógeno, el bromo, que es un halógeno, y estos dos, lo que el compañero preguntó, ¿verdad? Que vienen a ser los radicales. 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 ¿Qué es un radical? Estudiamos en química en repaso. Radical es toda aquella molécula que ha perdido una carga. Es una carga, quiere una carga. Acá
En este caso, periodo 2. En el caso de este, tiene que ser H acá. H3PO4, pues. H tiene que estar acá. Perdió 2. Acá, pero ganó 2. Y acá también, el bicarbonato. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la presencia de esto en la membrana, alrededor de la membrana celular, me da el gradiente químico. Pero, ¿qué es su presencia va a ocasionar? ¿Qué es lo que va a ocasionar su presencia? Su presencia va a ocasionar el gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, están acá, va a venir con carga eléctrica. Carga eléctrica. Eso significa que dentro de la interacción del líquido intracelular y la interacción del líquido extracelular, en este momento ocurre una interacción entre lo que es la presencia del elemento y la carga con que viene. ¿Me están entendiendo, verdad? La carga con que viene. Entonces, la idea es que este espacio sea el equilibrio químico exacto. O sea, la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa. Eso es por un lado. Ahora, ¿existe esa condición electroquímica? Existe. La tendencia es eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo le dije, el cuerpo humano es contrario del orden del universo? El universo es entropía. Cuando vemos termodinámica, entropía. El universo es en desorden. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Ese desorden lo metemos aquí. Y acá hay una conmoción en nuestro cuerpo, tratando de volver al universo. ¿Cuándo va a volver al universo? Cuando este se quede estacionario. Cuando no haya más vida. Entonces todo esto y el universo, la naturaleza lo toma ya. Quiere decir que eléctricamente, por cada carga positiva, va a existir cargas negativas. Así. Ya está, Rodolfo. Sí, solución. No sé ni cómo, pero soluciona. Positivo y negativo. La interacción de estas cargas eléctricas, y esto es gradiente también, me olvidé decirle, gradiente, ¿qué significa eso? Que cada uno de estos elementos químicos que están acá está llegando con carga eléctrica. Y la sumatoria de esa carga eléctrica va a producir el fenómeno que nosotros queremos estudiar, que es el fenómeno electroquímico. ¿Qué es el fenómeno electroquímico? Es la relación de carga eléctrica con la cantidad que hay. Entonces acá ocurre algo bastante importante que es la electrogenia. Electrogenia. ¿Qué viene a ser electrogenia? Es generar electricidad a partir de la interacción entre el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Va a generar electricidad. Y esa electricidad se trata de generar por esa condición que tiene la membrana celular. ¿Cuál es? La permeabilidad de ella a la sustancia, a estos que están acá, ya sea dentro de ella o fuera de ella. Hay una condición de permeabilidad. Pero la electroquímica, la generación de la electricidad, nos proporciona algo muy importante. Nos proporciona la manifestación de la célula. Manifestación de la célula. ¿Y cómo nosotros vamos a poder interpretar esto? Vamos a interpretar mediante una ecuación matemática.
¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes una de las clases que le dije? Que al profesor de matemáticas le pidieron un proyecto para presentar en una feria de ciencias. Y el profesor, no, pero yo enseño álgebra, enseño trigonometría, enseño identidades trigonométricas. Y no sé qué experimento yo puedo demostrar eso. Dice el profesor, ¿verdad? Ahí yo le miré, después le llamé ahí a Sola, le dije, mira, profesor, todo es matemática. Todo lo que vos puedas pensar es matemática. Todo es matemática. Yo puedo expresar las expresiones de las teorías, de todas las teorías que existen en matemática. Parte de una explicación teórica matemática. Después hay una explicación experimental. Pero primero es matemática. Primero es matemática. Y aquí me voy en ese punto, ¿verdad? Existe una ecuación que se llama la ecuación de Nernst. Nosotros vamos a hacerlo bien resumido, porque normalmente cuando es tiempo de semestre normal, así, hacemos la deducción inclusive de esa ecuación. La ecuación de Nernst nos proporciona a nosotros los valores matemáticos de este fenómeno electroquímico acá. Los valores matemáticos de este fenómeno electroquímico acá. ¿Está bien? Esta ecuación de Nernst es lo que me va a representar a mí. Y de repente me va a decir, profesor, pero ¿cuál es la utilidad? ¿Cómo sería esto de utilidades en sí? Vamos a entender algo. Esta sala de clase ahora mismo. Les pregunto a usted, ¿cuántos equipos electrónicos existe acá que estamos usando nosotros acá? ¿Cuántos existen? ¿Qué hay? ¿Qué estamos usando nosotros? La computadora, el celular, el aire, proyector, la luz, ¿verdad? El fluorescente. ¿Cómo obtienen ellos energía para poder funcionar? De una fuente principal, ¿verdad? Viene allá, entra en la calle, de la calle entra, pasa, llega hasta acá. Pero la electricidad que viene, él no dice, bueno, yo me voy en el salón auditorio de Columbia para el proyector que está ahí en el medio. Él no sabe que va a hacer eso. Acá recién se distribuye, ¿verdad? Pero, pregunto, ¿utiliza la misma carga eléctrica cada uno de estos aparatos electrónicos? No. No. ¿Verdad? Cada uno de estos aparatos electrónicos, y atención, ese va a salir en la prueba, te va a salir en la prueba. Cada uno de los equipos electrónicos tiene un capacitor. Capacitor. ¿Qué es capacitor? Es lo que proporciona la diferencia de potencial. Cada uno de los equipos electrónicos tiene un capacitor que determina la diferencia de potencial. El Infocus creo que trabaja a un 12 voltios, 16 parece. Estos todos de 9 voltios, 12 voltios máximo. El aire ya es diferente, ¿verdad? Este es 60, parece que es uno de cada uno, no, 40 cada uno de los fluorescentes. Pregunto, ¿y qué relación existe entre lo que es el cuerpo humano? Si vamos a compararlo con el cuerpo humano, ¿existe alguna relación? ¿Una analogía? ¿Podemos hacerlo para entender o no? Existe porque el cuerpo humano tiene una propiedad física también, que es como un condensador, digamos. O sea que Condensado. almacena carga eléctrica y se aísla por los tejidos que tenemos. ¿Alguna otra idea que me pueda dar? Bueno, eso es lo que yo sabía. ¿Otro? ¿Les parece a ustedes que podemos comparar a nuestro cuerpo esto acá que está acá en la sala de clases?
No, no existe no podemos hacer una analogía. ¿Sí? Por la fricción no, ¿acaso por la fricción no se puede, profe? Sí, ¿cuánta energía? Porque estamos hablando de cantidad, estamos hablando de gradiente, de Ah, cantidad. Voy a hacerle otra consulta. ¿Qué electricidad produce? ¿Hay diferencia de electricidad que produce tu cerebro y tu corazón? ¿Sí o no? Cada tejido, cada órgano, ahí mira, ese es fisiología pura ahí, ¿eh? Cada órgano, cada tejido tiene su propio potencial eléctrico. La electrogenia que se pueda producir es propia de la función de ese órgano. La membrana celular. La, del tejido. Porque la membrana es la que va a permitir la migración, entrada y salida de la cantidad de gradiente de elementos químicos. La membrana celular. Porque cada membrana celular, nosotros estudiamos lo contenido básico de la membrana celular, que es lo que se ve en biología y todo, pero cuando nos vayamos estudiando más, cuando estudiemos histología, cuando estudiemos más bioquímica, vamos a ver que no solamente esos elementos que estudiamos están en la membrana celular, sino que existen las proteínas, los sustratos específicos para cada uno de los tejidos. En histología estudiamos eso. Cada uno de los tejidos, además de lo que ya estudiamos, tiene otros elementos como ustedes ven allí. Otros elementos tienen. a través de las reacciones químicas. Claro, a través de esta reacción química producida por la electrogenia, por la diferencia de gradiente, electrogenia. Esto va a producir. ¿Se entiende? Ya Como Japón sería como un control e interruptor también, no sé. claro, es un conductor, es un capacitor, es algo que va regulando la intensidad de la electricidad en cada tejido de nuestro cuerpo. El cerebro, las neuronas, por ejemplo, trabaja a menos 70, ¿verdad? Pero menos 90. Después tenemos el corazón, menos 70. ¿Verdad? Los músculos cardíacos, músculos lisos, músculos estriados. Cada uno tiene una forma que me va a indicar la ecuación. Pero, ¿cómo puede hacerlo eso? Y nos vamos. Puede hacerlo de la siguiente forma, perdón. Vamos a utilizar la ecuación de Nernst, que es la más sencilla. Voy a borrar para que los compañeros puedan ver mejor. Estamos atrasados. Vamos a recordar un punto importante que creo que no hablé ahora, pero ya hablé en la clase anterior. Gradiente. Gradiente nos referimos a magnitud, cantidad, lo que sea. Siempre cuando hay mayor cantidad en un lugar, algo, la tendencia es ocupar otro lugar que esté vacío. Básicamente es eso. De mayor gradiente, siempre la tendencia es ir hacia menor gradiente. O sea, Getabe no ave o Z, ahí dejar. Si hay más aquí, se va a querer ir donde hay menos. Tem más aquí, no hay menos. Se va a dividir hasta a mantener para alcanzar el equilibrio, o sea, para que haya la misma cantidad en los dos lugares. Esa es la tendencia natural. Desde el punto de vista de la electroquímica, de la electrogenia aquí, hay elementos que sí o sí hay en mayor cantidad en la intracelular, como por ejemplo el potasio. Suelo tener un rojo. El potasio siempre está en mayor cantidad. ¿Cuál va a ser la tendencia del potasio?
querer salir, porque está contragradiente. Mayor cantidad, él va a querer salir. Entonces acá hay menor cantidad. Potasio chiquitito. El otro elemento, como por ejemplo el sodio, por darle uno. El sodio hay gran cantidad afuera. ¿Y cuál va a ser la tendencia del sodio? Eso, querer entrar. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor composición de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo tiene en mayor cantidad? El agua. El agua. ¿Cuál es la función? Sería, por ejemplo, si hay un exagero en el gradiente de sodio afuera y va a alcanzar en la membrana celular, va a producir una electrogenia. ¿Qué va a pasar con este sodio? Va a entrar. Y al entrar va a reaccionar ¿con quién? Con el citosol. Va a modificar el funcionamiento eléctrico de esto. Porque hay que recordar, y eso es fundamental, fisiología, fundamental, el profesor de fisiología le va a preguntar, ¿cuál es la carga eléctrica del citosol? Eléctricamente hablando, ¿cuál es la carga eléctrica del citosol? O sea, del citoplasma, del líquido intracelular. Siempre, siempre. Ese sale, ahí está prueba, sale la otra, sale después con los otros profesores. Sí o sí, vamos a recordar eso. El citosol siempre va a tener carga eléctrica negativa. Está negativizado. Y ahí pues va un juego de palabras. Negativizado siempre está. De repente alguien me dice, profesor, ¿pero por qué es negativo? Alguien me va a decir, profesor, ¿por qué es negativo? ¿Por qué siempre es negativo? Y por una razón súper sencilla. Quien genera electricidad son los cationes y los aniones. Quien mantiene el campo eléctrico son los sustratos. Voy a volver a repetir. Quien mantiene, quien modifica la electricidad, la cantidad de electricidad, son los cationes y aniones. Y quien mantiene aquí el campo eléctrico son los sustratos. Son las proteínas, son los aminoácidos. Las proteínas siempre tienen carga eléctrica negativa, porque es producto de aminoácidos que han perdido electrones. Y no sufre esta migración. Las proteínas, todo lo que ellos sufren es solamente el acercamiento a la membrana o la interacción con la membrana y la sustancia que entra y sale. Alguien una vez me dice, profesor, estamos el video aquel, ¿cómo se llama? El guarda de la fiesta, me dice. Un brasilero, me acuerdo, en uno de los cursos. ¿Por qué? Porque él es el que permite entrar a de todo el mundo farreando y él está ahí. Y le dije, sí, voy a recordarme eso para la próxima clase. ¿Por qué? ¿Cuál es la función que tiene él? Ese es su trabajo. Él no está no es como antes que contratábamos a un mozo en nuestro cumpleaños y después el mozo se quedaba más borracho que el propio cumpleañero. Tem situación que es así, él fica más, ahí a la carne tiene que ser el cumpleañero, ya es el que termina. No es así. No es así, no es profesional. Profesional es aquel que se queda ahí firme hasta el último. Esa es la función que tienen las proteínas. Los sustratos tienen que mantener este estado negativizado de la membrana celular para que esta interacción electrogénea pueda ocurrir. Mate copa. Negativa. No se consume durante las reacciones, porque es catalizador.
¿Cómo vamos a identificar esto? ¿Cómo vamos a estudiar? Vamos a estudiar a la ecuación de NER, que dice así. Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz es igual a más menos 61 por el logaritmo de la concentración extracelular y la concentración intracelular. Voy a volver a repetir. La fuerza electromotriz, o sea, la manifestación eléctrica que va a ocurrir aquí en la membrana, se basa a más menos 61, que es una constante, por logaritmo. Por eso le dije al profesor, ¿se acuerda? Le dije al profesor de matemática, todo es matemática. Logaritmo de la concentración extracelular dividido la concentración intracelular. Intracelular. ¿Está bien, vaina mi forma? Intra, extra. Al revés. Intra y extra. Es intracelular y extra. Aquí está. Intra y extracelular. ¿Estamos? Ahora, acá no le llama la atención a usted algo acá en la ecuación. Voy a volver a leer a lo que están lejos de repente. Acá dice, fuerza electromotriz es igual más menos 61 por logaritmo de la concentración intracelular dividido la concentración extracelular. Aquí. ¿Ven ustedes? Intracelular, extracelular. Motriz. O sea, manifestación eléctrica. Si yo miro esta ecuación y voy a decir, en el primer momento me va a quedar una pequeña duda. Voy a tratar de usar la fórmula. Fuerza. Creo que los de allá no ven el azul. Fuerza electromotriz es igual. Ahí ya me quedo, porque ¿cuál de ellos voy a usar? ¿El más o el menos? ¿Quién va a determinar si cuál de ellos voy a usar? De mayor gradiente a menor gradiente. Si yo agarro el potasio que está acá, voy quitando, porque este tiene más, ¿verdad? ¿Sí? Si él está más, la cantidad de más acá va a estar equilibrando la cantidad menor, ¿verdad? ¿Está bien, va? Si acá hay 10 potasio, él está neutralizando a 10 negativo, ¿verdad? Pero si acá, de acá salió 5, ¿cuánto nomás va a quedar acá? 5 nomás ya. O sea, cada vez va a quedar más negativo, ¿verdad? Juego de palabras. Ahí yo le dije hace rato, un juego de palabras. Acá es positivo. Esta cantidad de positivo, él está neutralizando a la cantidad de negativo. Él está negativo, pero está neutralizando algo. Bueno, yo soy aquí y le estoy neutralizando. Más el compañero que son positivos sale y se va. Los negativos se van a quedar más. Entonces se va negativizando más aquí. Por eso, en este lugar, cuando la migración es de adentro, de mayor gradiente, a menor gradiente de hacia afuera, es menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular dividido el logaritmo de la concentración extracelular. ¿Cuándo utilizo menos? Porque es más menos, dice, ¿verdad? ¿Y cuándo voy a utilizar menos? Cuando el de mayor gradiente de adentro, si es de adentro, va a salir hacia afuera. Ahí es más.
porque él va saliendo y entonces cada vez está más negativizando. Então, determina a concentração intracelular. Intracelular. A força eletromotriz ela é diretamente proporcional à quantidade de íons intracelular, inversamente proporcional à quantidade extracelular. Por eso, por ejemplo, para que demos una explicación del compañero que está explicando súper bien, es que la presión aumenta, la presión arterial aumenta, ¿por qué? Porque hay mucha oferta de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a entrar y acá cada vez más se va quedando más positivo. ¿Qué es lo que va a aportar el sodio? ¿Qué va a ocurrir aquí entonces? La manifestación celular ocurre debido a esa modificación en el equilibrio electroquímico. Voy a volver a repetir porque es súper importante eso. O sea, ¿por qué ocurre las manifestaciones de las enfermedades o la manifestación celular? Debido a una modificación electroquímica, electrogénica. Porque esto que va a generar aquí, va a generar manifestación electrogénica. ¿Se entiende? Entonces, si la concentración, el gradiente es mayor afuera, entonces mi fórmula que voy a usar va a ser FEM igual a más 61 por el logaritmo de la concentración intracelular dividido concentración extracelular. Porque acá yo tengo más menos. Y ahí la duda es, ¿cuándo voy a usar más o cuándo voy a usar menos? ¿Y por qué voy a usar más? ¿Por qué voy a usar menos? Menos utilizo cuando de mayor concentración de líquido intracelular hay y va saliendo, porque va negativizando más adentro. Se usa más porque la mayor concentración está afuera y él va a entrar y va a negativizar menos. ¿Se entiende? Súper, espectacular. Chicos de lejos, bate coba.